hay una polarización y lo lamentable de esta situación es que ha sido promovida desde las esferas de gobierno, del entorno gubernamental, desde la cabeza misma, que en este caso es el presidente Evo Morales. Esto no es solamente una parte, ¿no? Esto es un parte de todo el conjunto de violaciones que se han venido haciendo a la Constitución Política del Estado, aquella Constitución que nosotros desde los pueblos indígenas venimos pidiendo se respete. Ha tenido que ver, ¿no?, con nuestra lucha, nuestra defensa de los territorios, áreas protegidas, han tenido que ver con la defensa de la soberanía territorial, ¿no? Es decir, esos territorios y recursos que han estado siendo sistemáticamente entregados a los intereses de transnacionales. Llegamos a este punto con una sucesión de violaciones a la Constitución. Uno que es repostulación, ¿no?, que es ilegal porque además no solamente es la cuarta vez, sino que además pasa por encima de la voluntad popular del pueblo boliviano, que en un referéndum se le dice que no a una repostulación. Ahora llegamos a unas elecciones con un candidato que estaba haciendo ilegal, que venía violando, no escuchando el referéndum, y encima de eso se evidencia serios indicios es decir, de vulneración también a la voluntad con fraude. Como pueblos indígenas no nos convenía una segunda vuelta porque eso implicaba que una, digamos, cúpula parlamentaria con 52% en diputados y 58% en senadores, se preveía un continuismo de una política económica que está basada en el extractivismo, la cual está directamente vinculada a la violación de derechos indígenas, derechos humanos. Un caso muy emblemático de la violación de derechos humanos es justamente el Timlis, que empieza con el Timlis y en este año 2019 ha cerrado con una violación de derechos como es el incendio de más de 5 millones de hectáreas de bosque chiquitano, en la cual se viola directamente derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como el acceso al agua, como el acceso a la comida, ¿no? Porque ese incendio ha secado fuentes de agua, ha contaminado los ríos. A la primera lluvia se infiltró la ceniza y los peces que han quedado muertos por el incendio en los ríos, como el Tucabaca, por ejemplo, ha empezado una descomposición. Entonces son aguas de las que la población local es decir, accedía al agua, tenía acceso al agua de manera libre, ¿no es cierto? Entonces, al quitárseles eso y al quitárseles, al haberse incendiado sus chacos, su producción, se le ha quitado derechos fundamentales, bueno, a la vida, al agua, a la comida. Entonces, para nosotros era un riesgo aceptar que solo una parte se fuera por ahí a cambiar con una segunda vuelta en elecciones, ¿no? Entonces el continuismo de eso representaba una continuidad de la violación de derechos, y mientras se siga con esta política económica, que es en realidad todo el sistema de violación de derechos humanos, pues es catastrófico. Entonces lo que nosotros vimos por todos los indicios, ilegalidad, fraude y demás, nuestra posición fue que se anulara las elecciones, pero también se convocara nuevas elecciones con nuevo tribunal y que sea imparcial e independiente, ¿no? Entonces y lamentablemente ante eso la respuesta del gobierno es esta polarización, donde empieza a pedir el mismo cerco a las ciudades, quitar el agua, quitar el alimento para ver si aguantamos, y empieza a llamar, a convocar a esta violencia, ¿no? Los ministros han salido a decir, ¿no? Un diputado ha salido a amenazar a las madres, a decir que van a morir. Ayer hemos escuchado que vamos a contar muertos por decenas. Autoridades de alto nivel que mandan esos mensajes, creo que yo no sé si ya pueden considerarse legítimos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el tema de la resistencia, y aquí hay que resaltar el valor y el coraje de un nuevo actor, que son los jóvenes, ¿no?
Es decir, los adultos hemos estado tolerando en cierta manera, por ejemplo, el hecho de que no se respetara el referéndum, el hecho de que fuera un candidato ilegal, digamos, a elecciones, pero ante esto, quien responde ahorita es la juventud y nos está dando una gran lección de lucha por la libertad, por la democracia y bueno, que han aplicado un sistema de resistencia pacífica. O sea, a mí me consta eso, porque yo he tenido que atravesar desde un aeropuerto caminando y yo no he visto violencia, al contrario, es cuando empieza la violencia, es justamente cuando el gobierno empieza a enviar estos mensajes a convocar a la gente, a decir que es un racismo, además utilizando a los pueblos indígenas, diciendo que el voto que no se está respetando es el voto del pueblo indígena y de las áreas rurales, ¿no? Y que él ha ganado con ese voto. Fíjate, con tanta violación de derechos humanos a los pueblos indígenas, ¿cómo sería posible que siquiera nosotros podríamos apoyar esa candidatura ilegal y aún que se perpetúe con fraude? Entonces, para nosotros, otra vez el presidente se escuda en el discurso indigenista, utiliza a los indígenas y empieza diciendo que la población urbana está rechazando el voto de la población rural y de los indígenas. Eso automáticamente exacerba esos sentimientos ¿qué se llama? De resentimiento, que ya yo creo que íbamos superando. Entonces, ¿no? A través de las leyes que han sido muy buenas contra toda ley contra toda discriminación y racismo, creo que ha tenido un retroceso enorme en este momento, en esta coyuntura actual, ¿no? Y nos han llevado a enfrentarnos entre hermanos, a lastimarnos, y lamentablemente nosotros vemos también que los hermanos que están siendo utilizados, que están siendo para que mostrar que hay una defensa hacia el presidente, también son víctimas de ese prebendalismo. Nos están sometiendo, nos están humillando, nos están denigrando con esa forma de querer perpetuarse en el poder. Y a mí personalmente me da mucha pena por los hermanos que defienden un partido político, un candidato, un cargo, digamos. En nuestra cultura como indígenas es el servicio, no es quedarse para siempre en un cargo, ¿no es cierto? Entonces, y creo que también eso, ¿no? Es un poco racismo también el creer que solo una persona es capaz de gobernar este país. ¿Por qué no esa gente que también lo está defendiendo? ¿Acaso no tendría esa posibilidad también de gobernar alguna vez? ¿Acaso no se está violentando también su derecho? ¿Acaso también los pueblos indígenas o cualquiera de esta nueva generación de jóvenes, acaso no tenemos derecho? También sus derechos están siendo vulnerados, y al defender la democracia, al defender las libertades, estamos también defendiendo el derecho de aquellos que están siendo utilizados por el gobierno. Pensamos que es eso lo que los mensajes nosotros de unidad que tenemos que rescatar, hablarnos así entre nosotros y no escuchar tanto los intereses de la gente, más que todo de los políticos y en este caso del gobierno que ha alimentado todo este odio y este racismo. Entonces nosotros hemos venido luchando no solamente por nosotros los pueblos indígenas, hemos venido luchando también por la gente que vive en las áreas urbanas. Estamos velando también nuestra función, nuestro rol como pueblos indígenas es cuidar los recursos naturales, cuidar todo lo que tenemos en los territorios, porque así es nuestra naturaleza, heredar eso para las generaciones futuras. Y lo hemos venido haciendo y no había mezquindad, no hay eso de que las ciudades no existía eso. Es este momento, esta coyuntura la que está exacerbando esos sentimientos. No creo, rechazo enfáticamente que haya esa división entre urbano y campo rural indígena.